alimentaria, ustedes lo van a tener en segundo año en toda una asignatura, destinada nada más que a esta parte de la anatomía. Y precisamente la asignatura se llama anatomía mental, donde van a ver todos los caracteres minuciosos de cada diente, según las edades, el tipo de diente, etc., para que tengan un conocimiento muy amplio. Pero aquí ya vamos a dar, digamos, una introducción a esa anatomía con los caracteres que en realidad debería conocer todo profesional de la salud, no solamente el odontólogo. Vean, comenzaremos definiendo. El diente es un órgano de características de ser un órgano duro, blanquecino, resistente, y además su importante característica es que el diente tiene origen epidérmico en la evolución del desarrollo embrional. Tiene el mismo origen de las uñas, de los pelos y de la piel. Y eso es lo que le diferencia de los huesos, porque un hueso también es un órgano duro, blanquecino, resistencia, pero su origen ya no es epidérmico, sino del mesodermo. Ahora veamos las partes que tiene todo diente. Cualquier diente, vean, posee estas tres partes: la corona, el cuello y la raíz. Empezaremos viendo la raíz. Vean, la raíz es la parte del diente que penetra en la cavidad alveolar de los maxilares para poder sujetarse. Es lo mismo que las plantitas, ¿no es cierto? La raíz de la planta es la que le sujeta al piso, al suelo. Y lo mismo aquí, el diente, por eso se llama raíz a esta formación. La raíz es de forma alargada, conoidea, tiene una base que se une al resto del diente y un vértice, o que se denomina ápice de la raíz del diente, con un pequeño orificio, una perforación. Por ese orificio, vean, es por donde entran y salen todos los elementos del pedículo dental: la arteria, la vena dentaria, el nervio dentario, los linfáticos, etc., atraviesan para entrar al diente por este pequeño orificio, al que se lo llama por ese motivo el orificio apical, por desde el ápice, en el vértice. El diente puede tener una o puede tener más raíces, y el objetivo de esta parte del diente es sujetar al diente dentro del hueso. Ahora hablaremos de la corona. Vean, la corona es la parte más voluminosa del diente y es la que toma contacto con los alimentos durante la masticación. Esta es la parte del diente que tritura al alimento para desmenuzarlo y transformarlo en el polo alimenticio. Por eso, vean, hay una parte del diente, en la corona, esta, que se llama la superficie triturante o la superficie oclusal del diente. ¿Por qué? Porque es la que toma contacto con el diente de la arcada opuesta para poder realizar la masticación. Y cuando se contactan los dientes de una a otra arcada, se llama la oclusión dental. Por eso esa superficie es la superficie oclusal. Esta superficie, en algunos dientes, como este por ejemplo, es toda una cara; en otros puede ser nada más que una cúspide, una elevación, una punta, o en otros un borde, varía de acuerdo al tipo de diente. Como vamos a ver luego, la corona está cubierta por una capa muy gruesa de un material resistente que se llama el esmalte. Y el cuello, vean, el cuello es la porción intermedia entre la corona y la raíz. En algunos dientes es un verdadero estrechamiento y por eso justifica el nombre de cuello, y en otros dientes es nada más que una línea demarcatoria que separa la corona de la raíz. Bueno, eso es lo que vale para cualquier diente: corona, cuello y raíz. Ahora hablaremos de qué está hecho el diente, de la estructura del diente. En el interior del diente existen tres formaciones duras que
son el esmalte, la dentina y el cemento, pero en el interior del diente hay una formación blanda que se llama la pulpa dental. O sea, no todo el diente es duro. Abriremos bien. Primero, vean, la dentina, o a lo que también llamamos como marfil, es la que forma todo el diente. Es como el armazón del diente. Está en el interior del diente, no vemos desde afuera esta estructura, forma la raíz, el cuello, la corona, y esta parte del diente es la que está en contacto con la pulpa. Y a partir de la pulpa es donde va renovándose este tejido, porque la pulpa constituye aquí unas células importantes que se llaman los odontoblastos, a partir de los cuales se va formando la dentina o el marfil. Y vean, el grosor de la dentina es casi uniforme a nivel de la corona, que quizá es un poquito más gruesa, y se va adelgazando un poco a nivel de la raíz. La característica del marfil o de la dentina, que si bien forma todo el diente y es una estructura dura, sin embargo se gasta con mucha facilidad si está expuesto. Es decir, si no tuviera otra cubierta por encima, este tipo de sustancia dura que forma la estructura del diente se desgasta con mucha facilidad. ¿Por qué motivo? Por su constitución química. En la constitución, el marfil o la dentina está constituida por un 65% de material orgánico, que está relacionado a la oseína y un cierto porcentaje de grasa, material orgánico. Vean que la mayor parte de su estructura es material orgánico. Y el duro, el material inorgánico, es apenas el 25%. El material inorgánico está constituido sobre todo por sales de calcio, fosfatos de calcio, magnesio, fluoruros, todos los elementos mineralizados constituyen el material inorgánico, pero apenas en un 25%. Sumado al 65% hace 90%. Y el restante 10% de la dentina es agua. Uno cree que por ser un material duro, seco, no tiene agua, tiene 10% de agua en su composición química, la dentina. Y por eso es que esta parte del diente, si se expone al exterior, se gasta con mucha facilidad. Pueden comparar ustedes a la dentina con un pedazo de tiza. ¿Alguna vez han usado tiza? A medida que uno va pintando con la tiza, se va gastando, básicamente. Lo mismo sucede con la dentina. Por ese motivo, vean, es que la dentina está cubierta a nivel de la corona por una formación mucho más dura y también a nivel de la raíz. Ahora, ¿cuáles son estas cubiertas? La corona, vean, está cubierta sobre la dentina, sobre el marfil, por una gruesa capa que se llama esmalte. El esmalte es una formación dura y mucho más resistente que la dentina. Se denomina esmalte porque su superficie es brillante, tiene un color blanquecino que va variando entre blanco amarillento y blanco perla, blanco nacarado. Por ejemplo, en los niños que empiezan recién a tener sus primeros dientes, la corona es totalmente blanca. Y ya en el adulto, la corona a nivel del esmalte comienza a tener más bien un tinte blanco nacarado y con el paso de los años inclusive puede ser blanco amarillento. Es la evolución natural por el contacto con muchos pigmentos que le van cambiando el tono blanco al esmalte. En su estructura química, en su composición química, el esmalte más bien tiene un 94% de material inorgánico, o sea, la parte dura es mucho más el porcentaje de las sales minerales.
4,5% de material orgánico, muy poco, por eso es que no se gasta con facilidad. Y el restante 1,5% es agua, también tiene agua en su composición. Y vean, el esmalte es tan duro que en realidad con los adecuados cuidados y con buena nutrición tiene que durar toda la vida, no tiene por qué gastarse el esmalte. Y solamente se desgasta o se gasta en situaciones patológicas, como la caries. La caries dentaria sí puede ir perforando, paulatinamente va destruyendo al esmalte por la presencia de gérmenes y elementos contaminantes. También se dice que el esmalte solo puede ser gastado por el propio esmalte. ¿Qué significaría eso? Que al rozar diente con diente, ahí sí se pueden gastar los dos dientes. O sea que no es bueno restregar, raspar los dientes una arcada con la otra. Ahí sí se pueden desgastar. Bueno, eso es esmalte. Ahora vean, a nivel de la superficie oclusal o de la superficie triturante, el esmalte tiene mayor grosor que el resto de la corona y luego se va adelgazando hasta llegar al cuello. Y a nivel de la raíz, vean, hay otra cubierta también dura que se llama el cemento. El cemento es muy parecido al esmalte en su composición, es bastante duro, pero tiene un color amarillento y ya no tiene tanto brillo como el esmalte, es un amarillento opaco en su superficie. Y este cemento es el que cubre a la raíz de los dientes y sirve para que a partir de aquí se pueda sujetar el diente con el hueso a través de elementos que constituyen los medios de sujeción del diente. Bueno, como ven entonces, estas estructuras duras del diente tienen diferentes características, no todas son de la misma naturaleza. Y ahora veamos la parte blanda del diente. Vean, en el interior del diente, aquí sobre todo a nivel de la corona, existe una cavidad que se llama la cámara pulpar. Y esa cámara pulpar está ocupada por un elemento blando que se llama la pulpa dental. La pulpa es una variedad de tejido conectivo especializado. Las células que va formando esta pulpa son los odontoblastos, para ir renovando y formando permanentemente a la dentina con la cual está en contacto. En la pulpa, en el interior de la pulpa, es donde además se encuentran, vean, los múltiples vasos sanguíneos de la arteria dentaria que penetra para nutrir al diente, también los linfáticos y de igual manera las ramificaciones del nervio dental. Aquí dentro de la pulpa se encuentra todo el conjunto de elementos vasculonerviosos que dan nutrición y dan vitalidad al diente. Ahora, ¿por dónde entran los vasos y nervios hasta la pulpa? Por este conducto. Vean, hay un conducto en el interior de la raíz que comienza en el orificio apical y que comunica con la cavidad, con la cámara pulpar, que se llama el conducto radicular. Este es, por el conducto radicular, vean, es por donde entran al interior del diente hasta la pulpa los vasos, nervios y linfáticos del diente. En conjunto, tanto la cámara pulpar como el conducto radicular constituyen el espacio que hay dentro del diente que se llama la cavidad dental o la cavidad pulpar. Bueno, y ahora sí hablaremos de los medios de sujeción, porque no es suficiente con que el diente penetre con su raíz en la cavidad del hueso para que quede sujeto. Tienen que haber varios elementos que sujeten firmemente al diente. De lo contrario, nuestros dientes se movilizarían rápidamente y se caerían fácilmente. ¿Y por qué no lo hacen? Por estos elementos. Vean, son tres, sobre todo los elementos que sujetan al diente. El primer elemento es este, la encima. Vean esta parte blanda que cubre el hueso y que además
rodea parte de la corona del diente. La encía está firmemente sujeta a la encía, así a la corona del diente. Y tiene como unas pequeñas fibras que le permiten unirse íntimamente a la superficie de la corona, sobre todo a nivel del esmalte. Así que el primer elemento que sujeta al diente es la propia encía. Segundo elemento importante, y esto es quizá lo que sujeta mejor, el periodonto, vean, o membrana periodontal. Es una membrana, vean, que une la superficie del cemento de la raíz del diente con la superficie del periósteo, del hueso, y lo hace a través de múltiples fibras. Fíjense estas, como cordoncitos que van del diente al hueso, múltiples. Estas fibras se llaman las fibras de Charpey, y como son múltiples forman toda una membrana que es la que sujeta al diente dentro de la cavidad alveolar. Y el tercer y último elemento que sujeta al diente es su pedículo, ¿no? La arteria, la vena, el nervio, los linfáticos, que están conectando el interior del hueso con el interior del diente. Es igual que un fruto está sujeto al árbol por su pedículo, ¿no? Por una especie de ramita. Cuando queremos sacar un fruto tenemos que romper su pedículo. Lo mismo sucede en el diente. Gracias a esto, y vean, gracias al periodonto, que es una formación blanda, y a la encía, es que el diente está sujeto en su posición y puede soportar presiones de alto nivel, ¿no? Durante la masticación. Podemos nosotros morder y triturar alimentos blandos, semiblandos, duros, ¿no? O semiduros, con la misma facilidad, y no se altera en su posición del diente. Solamente elementos traumáticos pueden hacer mover al diente e inclusive sacarlo de su posición anatómica. Uno de esos elementos traumáticos los realiza el odontólogo cuando realiza extracciones dentales o exodoncias, ¿no? Entonces vean cómo tendría que ser una exodoncia de un odontólogo para hacer que el diente quede bueno y libre de estos tres elementos que lo sujetan. Primero, para que la persona no sienta dolor, tiene que colocar anestésicos para bloquear la sensibilidad del nervio dental, ya sea para los dientes superiores o para los dientes inferiores, con las técnicas que después ustedes van a aprender. Una vez que se ha quitado la sensibilidad al dolor para movilizar los tejidos del diente, el odontólogo lo que hace es meter una especie de espátula y separar la encía de la corona. Aquí, en este espacio, va todo el contorno para que ya la corona quede así separada de la encía. Luego, se debe romper las múltiples fibras del periodonto. ¿Y cómo lo hace? Aquí no hay un espacio entre el diente y el hueso como para meter un instrumento y cortar. Entonces lo que hace el odontólogo es tomar la corona del diente con una especie de tenacilla que se llama forceps y hacer ciertos movimientos hasta romper la membrana periodontal. En odontología lo llaman fracturar el periodonto, aunque nosotros llamamos fracturar cuando se rompe un hueso, pero aquí le llaman fracturar el periodonto. Una vez que con esos movimientos se ha fracturado el periodonto, el diente todavía está sujeto, ya se mueve, pero está sujeto. ¿Por qué? Por el pedículo. Y aquí la única manera de liberar el pedículo es por arrancamiento. Se tiene que estirar y romper la arteria, la vena, el nervio. Eso no hacemos cuando extirpamos otro tipo de órganos, donde primero sujetamos con una pinza o una ligadura su arteria, su vena para que no sangre y recién cortamos. Pero aquí, como no hay posibilidad de entrar con un instrumento hasta el vértice de la raíz, la única manera es romper. Y entonces, con esos tres tiempos de la exodoncia, liberar la encía, fracturar el periodonto, la membrana periodontal y arrancar, romper el pedículo dentario, entonces el diente queda fuera de su posición.
cuenta, es un procedimiento cruento, ¿no? Y por ello que el paciente debe estar bien anestesiado para que no sienta nada de estas maniobras bruscas, evidentemente, que debe realizar el odontólogo. Y con las técnicas adecuadas, como para que solamente se puedan liberar estos elementos de supresión del diente. Porque si se hacen, por ejemplo, movimientos muy bruscos en la corona del diente, la raíz puede palanquear al hueso y verdaderamente puede producir fracturas en el hueso, ¿no? Tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Así que por ese motivo, si bien estas maniobras son bruscas, no las tienen que realizar torpemente, sino con técnica adecuada para producir la exodoncia. Por eso que ni bien sale el diente de su posición anatómica, se produce un sangrado, un hemorragia, porque la arteria está ahí rota, ¿no? Y la vena de la misma forma, el nervio igual. Y el odontólogo inmediatamente debe hacer una compresión, introducir un alcohol con una sustancia especial hemostática para que comprima a los vasos que están a este nivel, en el espacio, en la cavidad que ha quedado donde estaba antes el diente, hasta que cohiba el sangrado. Generalmente, y si el paciente está con un buen nivel de coagulación, más esa compresión y ese líquido hemostático que empapa al algodoncito que mete ahí el odontólogo, en 2-3 minutos tiene que dejar el sangrado. Pero aún así, ese tapón se lo deja por algunas horas. El paciente se debe ir a su domicilio con el tapón puesto para que no sangre. Y aquí es donde puede jugar algún papel determinada enfermedad que hace que la hemorragia no se detenga, sino siga y siga y siga. Y a veces, por una exodoncia, una persona puede perder un gran volumen de sangre, ¿no? Empiezan a escupir sangre y ya están con un pequeño frasco casi lleno y sigue saliendo de sangre. Entonces tienen que acudir de inmediato otra vez a su odontólogo o ir a un hospital para que le hagan el tratamiento adecuado. ¿Cuál puede ser esa enfermedad? Uno, la diabetes. Así que cuando ustedes hacen una atención a un paciente, tienen que estar seguros de que no es portador de ciertas enfermedades. Segundo, la hipertensión arterial. O sea, no es nomás de que se pase, le voy a sacar el diente, no. Tienen que hacer un control de laboratorio, de presión al paciente para realizar una exodoncia. Si no, van a tener complicaciones. Pero lo peor y lo más frecuente que causa hemorragias es que una persona esté con alteraciones de su coagulación. ¿Por qué podría estar con mala coagulación una persona? Y por ahí, si ustedes no le han hecho una buena investigación a su paciente, no le han preguntado bien todo lo que tiene, lo que no tiene, lo que come, si toma medicamentos, etc., pueden caer en el hecho de que su paciente tiene una gran y severa hemorragia. Y el paciente no va a decirle por mi enfermedad, va a decirle el odontólogo y tiene la culpa. ¿Por qué podría estar alterada la coagulación? Y en ese caso coagula muy poco o mal la sangre y desde luego no se detiene la hemorragia. ¿Qué podría estar sucediendo en ese aspecto? Que la persona esté tomando anticoagulantes. Hay personas que son hipertensas, que han tenido un infarto o que les han operado, que le han puesto una válvula en el corazón y por ese motivo tienen que tomar anticoagulantes de por vida, ¿no? Para evitar que se le hagan trombos, coágulos y pueda tener complicaciones mayores. Entonces, si a ustedes les acude un paciente y le dice, mire, tengo esta caries, y ustedes evalúan y dicen, puede estar. Y esa dentaria es insalvable y la vamos a sacar. Y algún odontólogo ni siquiera le pregunta al paciente si está tomando medicamentos, si tiene algunas enfermedades de hace mucho tiempo, quién la atiende, etc. Y si el paciente da respuestas positivas, pues le tendrán que mandar primero a una evaluación médica, ¿no es cierto?, para decir que este paciente necesita una exodoncia, pero necesitamos que lo pongan en condiciones. Y recién
en ese momento podrán realizar la exódosis. O sea, nunca reciba a un paciente desconocido y que les va para una exodosia y le hacen la exodosia, porque les van a tener ese tipo de complicaciones. Bien, así que vean qué importantes son estos tres elementos que sujetan al diente: la encía, el periodonto o la membrana periodontal y el pedúnculo vascular. Ahora un poquito sobre los denominativos, vean que se utilizan en las diferentes partes del diente de acuerdo a su orientación. Primero, lo que les había dicho, la parte de un diente que toma contacto con el diente de la arcada opuesta se llama oclusal. Vean, en algunos dientes, como en los incisivos, esta superficie oclusal es un borde. En los caninos, vean, es una cúspide, una punta. En los premolares también, son dos cúspides. Y en los molares es una cara, porque es una superficie ya bastante amplia, la cara oclusal. También se llama triturante, porque la parte del diente que tritura con la cara dentaria opuesta a los alimentos. Bien, luego, hay una parte del diente que se denomina vestibular, y es esta, la que da hacia el vestíbulo. Vean, por ejemplo, en la corona, esta es la parte vestibular del diente, en todos los dientes. De los dientes incisivos, la carilla que mira adelante hacia el labio es la cara vestibular. En los premolares molares, la cara lateral, la que está afuera, esta es la cara vestibular. También vean, si el diente tiene dos raíces y una está hacia afuera y otra hacia adentro, la raíz que da hacia el vestíbulo se llama raíz vestibular. Todo lo que está orientado al vestíbulo recibe el nombre de vestíbulo. Puede ser una cara, un tubérculo, una cúspide, etc. Después, decimos lingual, en la parte del diente que está orientado hacia la lengua. Vean, por ejemplo, estos son los dientes inferiores. Esta carilla de la corona es la cara lingual. Esta raíz de esta pieza dentaria es la raíz lingual. Eso vale tanto para los dientes superiores como para los inferiores. Pero los superiores, en vez de lingual, se puede decir palatino, porque está orientado hacia el paladar, que es lo mismo que está orientado a la lengua. En cambio, los inferiores necesariamente se debe decir lingual, porque hay no tiene relación con el paladar. Después, una parte del diente, vean, mira hacia la línea media, está más cerca de la línea media. Esta, por ejemplo, en este diente, en ese caso se llama mesial, en los dientes. No como en otros órganos que utilizamos el término medial. Aquí en los dientes el término es mesial, específicamente. Es una nomenclatura especial para los dientes. Entonces, lo mismo, una raíz puede ser mesial, otra distal. Porque mesial es todo lo que está mirando o más cerca de la línea media. Y distal es la parte opuesta, ¿no? La parte que está más distante de la línea media. Fíjense si en esta corona de este diente, esta es la parte mesial, esta es la parte distal, que está distante del otro extremo. Lo mismo aquí, esta es la parte mesial, esta es la parte distal. Y si el diente tuviera dos raíces, una adelante y otra atrás, pues la de adelante es la mesial y la de atrás es la distal. Si está puesto así. Mesial, distal. También se pueden hacer combinaciones. Por ejemplo, vean, este tubérculo es la parte prominente de la corona de este diente. Está entre distal y vestibular. Entonces se puede llamar disto-vestibular. O este es mesial y vestibular. Se puede llamar mesio-vestibular, que está entre mesial y vestibular, porque están en posiciones intermedias. A esta nomenclatura ya ustedes desde ahora vayan acostumbrándose, porque es lo que se
a las diferentes partes de los dientes, ya sea elementos que están a nivel de la corona o a nivel de la raíz. Bueno, y ahora clasificación. Los dientes se clasifican desde diferentes puntos de vista. La más conocida es esta, de acuerdo a la forma, sobre todo la forma de su corona. Vean, hay 4 tipos de dientes que todos conocemos: incisivos, caninos, premolares y molares. Después, según su permanencia, porque no todos los dientes duran toda la vida. Nosotros tenemos 2 denticiones, 2 grupos de dientes. Unos que empiezan a salir a partir de los 6 meses más o menos de edad y terminan de completarse más o menos a los 3 años. Y se llaman dientes de la primera dentición. Comúnmente los conocen ustedes como los dientes de leche. ¿Sí? Pero esos dientes no duran toda la vida, solamente tienen un determinado tiempo. Y después se aflojan, se mueven y se caen. Pero se caen para dar lugar a que evolucione otro diente. O sea, estos dientes de la primera dentición duran un tiempo, caen para que salgan otros dientes. Esos dientes son los de la segunda dentición. Y esos de la segunda dentición, esos sí duran toda la vida, con los cuidados adecuados. Por lo tanto, de acuerdo a su permanencia, hay estos 2 tipos de dientes. Dientes temporarios o caducos son estos, los de la primera dentición, los más llamados dientes de leche. Y los dientes permanentes o definitivos, que son estos, los que salen a partir de los 6 años más o menos, se completa a los 18 años aproximadamente y duran para toda la vida, siempre y cuando no tengan determinadas patologías, como las caries, sobre todo, o traumas. Bueno, después, de acuerdo al número de raíces, hay 2 tipos de dientes. Los que tienen una sola raíz se llaman dientes unirradiculares. En el caso, por ejemplo, de los incisivos y los caninos, tienen una sola raíz. Y luego los que tienen 2 o más raíces se llaman multirradiculares. Hay dientes que tienen 2 raíces, otros que tienen 3, y algunas veces pueden haber hasta 4 raíces, aunque eso no es lo habitual, pero 2 y 3 sí es lo habitual. Entonces, unirradiculares y multirradiculares. Y esto tiene que coincidir con las cavidades que tiene el hueso a nivel del alveolo. Hay alveolos uniloculares y hay alveolos multiloculares. Bien. Estas son entonces clasificaciones que valen en general para todos los dientes. Y otra clasificación que se utiliza es según en qué parte de la arcada dentaria está el diente. Y llamamos dientes anteriores. Vean, anteriores a estos que están aquí en contacto con el lámina. Los dientes anteriores son los incisivos y los caninos. Y los que van de ahí para atrás son los dientes posteriores. O sea, los posteriores son los premolares y los molares. Ahora, en la primera dentición, ¿qué dientes hay? Hay incisivos, en cada arcada dentaria hay 4 incisivos, 2 centrales, 2 laterales. Hay 2 caninos, uno derecho y otro izquierdo, y hay 4 molares, 2 derechos y 2 izquierdos. Primer molar, segundo molar. ¿Qué es lo que no tiene el niño de la primera dentición? Premolares. Del canino le sigue directamente molares. Y entonces hay 10 dientes en la arcada inferior y 10 en la arcada superior, lo que significa que los dientes temporarios o caducos son solamente 20 dientes. En cambio, estos, vean, los de la segunda dentición son también los 4 incisivos, igualmente los 2 caninos, pero aquí hay estos dientes que no tenía el niño de la primera dentición, los premolares. Y hay 4 premolares,
dos derechos, dos izquierdos. Primer premolar, segundo premolar arcado. Y en la segunda dentición ya no hay solo dos, sino tres molares. Primer molar, segundo molar, tercer molar, lo que hace que hay 6 molares en cada arcada dental. Entonces, ¿cuántos dientes tenemos en total en toda la boca? Ya en la segunda dentición. 32 dientes. 16 inferiores y 16 superiores. Y en cada mitad de arcada, o sea, en cada arcada tenemos 8 dientes. 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Entonces, esa es la distribución de los dientes en su clasificación, así hablando en términos generales. La próxima clase vamos a ver más en detalle las características ya de cada tipo de diente, para hablar de cómo son los incisivos, caninos, premolares y molares, de sus caracteres más importantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta?